en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Alábale, hermano, porque Él es grande, Él es bueno, Él es grande, grande. Hermano, has venido para alabar al Dios Todopoderoso. Alábale en esta hora, en este momento, porque Él es grande, grande sobre el universo, grande sobre la tierra. Oh Dios, tú eres grande, maravilloso Dios. Grande eres, amado Dios. Alábale, hermano, en esta oportunidad. Alábale y no te canses de alabarle. Corazón
inmensamente grande. Gracias, Señor, por tu grandeza y porque tú eres bueno, bendito Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Sí, bendito Dios. La oración es alimento para cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos comunión contigo y contacto contigo, Señor. Sin respuesta, Bendito eres, Señor. o Te quedar alabamos en esta hora, amado Dios. sufrimiento. Solamente basta, Señor, Basta solamente basta, Señor, con poner en contacto contigo. lo Dios, que Dios irá grande, Señor, a hacer. en esta hora, amado Dios, bendito. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Alábale, alábale, hermano. Esta es la oportunidad que nos ha dado para venir a alabarle. Oh, Señor, es hora de la victoria, es hora de vencer. Alábale, hermano, alábale. Dispón tu corazón. Lo que has traído, dáselo, entrégaselo esta hora. Oh, hermano, alábale, alábale. En todo momento, en toda circunstancia, alábale, no importa, no importa. Solamente tienes que alabar. Alaba en esta hora a tu Dios, porque Él la va a escuchar, Señor. Tú vas a escuchar la oración de tus hijos en esta hora, bendito Dios. Abriendo caminos, Amado Dios, quebrando grande, cadenas, grande, maravilloso, maravilloso eres, manda bendito sus Dios. ángeles contigo a luchar. Oh, amado Él Dios, abre gracias. puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Tu victoria ha Comienza a llegado, cantar comienza a y alabar. Alábale, no dejes de alabar, no dejes de alabar a tu Dios. Alábale, hermano, alábale, entrega tu corazón a Él en esta hora. Alábale, amado Dios. Oh, Señor, te alabo en esta La hora. gente necesita entender cada lo que día Dios más, está más y más. hablando. Habla, Señor, en todo momento que estamos prestos a escucharte y a alabarte y a glorificarte y a exaltarte, amado Dios. Es porque Oh, está amado Dios, trabajas trabajando. constantemente sobre cada uno de nosotros, Señor. Basta Solamente basta, solamente Señor, esperar esperar en ti, lo que amado Dios, Dios irá a porque tú vas a estar ahí con nosotros. hacer. Bendito y alabado y grande eres, amado Dios. Gracias, Cuando amado. Él extiende Alábale, sus hermano, manos, alábale, es alábale, hora de alábale. vencer. Oh, bendito Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Se está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alaba
alábele, hermano, porque hemos venido para alabarle, para glorificar su nombre. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya, aleluya, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas, amado Dios. Bendito seas, amado Dios. Alabanzas a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Saludo a los hermanos, a las visitas, a cada una de las personas que han dispuesto para venir a este lugar donde se siente la presencia de Dios. Cada día escogemos uno o varios o un tiempo para dedicarle a Dios, y este es el momento que los que estamos aquí hemos escogido para alabar ese Dios bueno, ese Dios grande, ese Dios maravilloso. Aleluya, bienvenidos todos y gracias a Dios por permitirme servir y permitirme venir a alabarle, a glorificarle en esta hora, en este momento, en este lugar. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Salmo 100. Salmo 100. Vamos a leer de una forma acostumbrada. Cuando lo tengan podemos decir amén. Aleluya. Salmo 100. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1. Este salmo es una invitación para entrar en gozo ante la presencia de Dios, así como hemos entrado, porque su fidelidad se extiende de generación en generación. Aleluya. Dice el versículo número 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Leemos todos el 5, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos lo creen que Dios es bueno? Aleluya. Él es inmensamente bueno. Por eso nos tiene aquí, nos ha perdonado nuestros pecados y estamos hoy aquí alabándoles. Aleluya. Sigamos con ese gozo, con ese mismo gozo, alabando a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, ni me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, ni me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder
Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos con este mismo gozo, alabando a nuestro Dios. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama por tu poder. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. No te dejaré si me bendices, no te dejaré aunque raye el alba, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Puedes sentir el poder del Dios manifestado. Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado, olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos y alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca, te toca, te toca, te toca, 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 toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado, olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Olvídate tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca. Te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3,
de Dios no hay muro Amén, que amén. se mantenga en pie. Todos los muros se caen con nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aplauso a nuestro Dios, porque hemos venido para eso, para exaltar su nombre, para alabarle, para glorificarles. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Noite palavra foi princípio. Aleluya. Único. Bendito tú eres, amado Dios. Bendito, Señor. En esta hora te alabamos, Señor. Te exaltamos, porque estamos agradecidos contigo, amado Dios. Cada uno de los que hemos venido aquí, Señor, es porque estamos agradecidos contigo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Señor, por ser bueno con cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias. En nombre de Jesús, mi Rey. Aleluya. Con bonita verdad, nada por comparar. Con bonita verdad, ni un otro nombre. Pague cielo para salvarme. Adora mi salvación. Mi pecado perdonar. Nada por las motivos. Majestuoso bono verdad. Majestuoso bono verdad. En nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso bono verdad. Nada por comparar. Majestuoso bono verdad. Ni un otro nombre. Vencer el muerto, pues que de cortina e gravashi awon eta creación da canta por gloria proclama resucita del majestad incomparable.
El nombre de Jesús, mi Rey, poderoso nombre está, nada por comparar, poderoso nombre está, ni un otro nombre, poderoso nombre está, ni un otro nombre. Aleluya. Aleluya. No hay otro nombre bajo la tierra ni arriba de la tierra que el nombre de Jesús. Poderoso tu nombre, Señor Jesús. Poderoso tu nombre. Aleluya, aleluya. Alabanzas a ti, amado Dios. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Porque para siempre son tus misericordias con cada uno de nosotros, amado Dios. Aleluya, gloria a ti, amado Dios. Te alabamos, Señor, en esta hora. Te glorificamos, Señor, y exaltamos tu nombre, amado Dios. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, amado Dios. Bendito tú eres, Aleluya, aleluya. Nuestro Dios se pasea en medio nuestro. Te va a tocar. Te va a tocar. Entrégale tu corazón y te va a llenar en esta hora. El fuego de Dios va a entrar sobre ti, va a caer sobre ti. En esta hora el fuego de Dios está disponible para el que lo pida. Aleluya. Su Santo Espíritu va a descender en este momento aquí. Oh, bendito Dios. Oh, amado Dios. Tu poder en cada uno de nosotros, amado Dios. Bendito, bendito seas, Señor. Bendito seas, amado Dios. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios aquí en las alturas. Gloria a ti. Oh, bendito Dios, paséate en medio nuestro y tocas nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas porque te necesitamos, amado Dios. Oh, bendito Dios. Amado Dios, gracias por estar aquí, Señor, y hacer sentir tu presencia aquí, amado Dios. Oh, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con tu presencia, con tu Santo Espíritu, amado Dios. Gloria a ti, amado Dios. Oh, bendito Dios, bendito, bendito, bendito. Gloria a ti, Señor. Ora il Padre Cielo che ti cuvede se preparavo mi rumare lo che te santo Prepárate para recibir Dios. Prepárate para recibir Dios, tu Santo Espíritu.
hacer sentir en cada uno de nosotros tu santa presencia, Señor. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay paz, hay gozo, hay amor. Gracias, amado Dios, por hacerte sentir en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Para eso hemos venido, Señor, para recibir de ti y darte la gloria y la honra, amado Dios. Apláudale, hermano, no se cansa de aplaudirle, porque Él es merecedor de eso, de la gloria, de la exaltación. Alabanzas y alabado seas, Señor. Alabado seas, bendito Dios. Bendito Dios, gracias por tu presencia, amado Dios. Gracias por tu presencia, bendito Dios. Gracias, Señor. Todos sabemos que tú eres bueno, Señor, y para siempre son tu misericordia para cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por hacerte sentir en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Hermano, ¿puedes tomar asiento? Invitamos al hermano Giovanni y al hermano Julio para que recolecten con nosotros la ofrenda. El hermano Julio Castro y el hermano Giovanni. Gracias, hermano. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una por mí, fue por amor. El Cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo.
desde ya que se programe. Tenemos un día misionero y el día misionero es para que usted también traiga un amigo al culto, para que ese día intercedamos a Dios por las naciones, por los lugares donde se está predicando la palabra del Señor, pero que también traigamos un amigo, que nosotros no solamente digamos que lo hagan los que están allá, los misioneros que están allá. Usted y yo somos misioneros en este lugar. Así que vamos a ganar al Señor almas para el reino de los cielos. Amén. Entonces el próximo domingo también es el culto misionero. También recordarles a todos, estamos teniendo oraciones toda la semana en las horas de la mañana, aquí 5 de la mañana. Entonces la invitación, hermanos, es por grupos, por familias, se han invitado a estas oraciones. Levanten las manos los que están ahí siempre apoyando las oraciones. Bueno, amén. Pero si contamos, hay un muy nivel bajo de los que están viniendo a las oraciones. Y en esta mañana yo quiero motivarles, hermanos, no deje de orar. Si usted mira, y bueno, a veces nos volvemos un poco insensibles. Usted mira de pronto la condición allá y dice, qué pesar de los de Ucrania, cómo están en guerra, cómo están muriendo. Usted ve las imágenes de los niños tal vez allá tiraditos en el suelo, asustados, o gente luchando por bregar a subirse a un tren porque quiere salir, bregando a que las familiares no se dividan, las familias se están dividiendo, los hombres se están quedando, los hijos, los jóvenes. Pero qué bueno, hermano, que no solamente lo veamos de aquí hacia allá, que nosotros en este momento en el que estamos intercedamos a Dios, que vengamos a la iglesia y le digamos al Señor, Señor, mira la situación del mundo. Hoy es ellos, mañana pudiéramos ser nosotros. Así que, hermanos, estemos preparados, pidámosle al Señor, vengamos a la oración en las mañanas, no se quede en su casa. Yo sé que a veces estar acostaditos es delicioso y no se les está diciendo vengan toda la semana. No, ustedes tienen un día especial para que ustedes vengan. Ya usted ora en su casa en un horario más conveniente también si usted lo desea. Pero estamos solicitando, hermanos, venga a la iglesia a 5 de la mañana a orar al Señor, a interceder por las necesidades, amén, por nuestras familias. Así que invitación cordial para nuestra oración matutina en el nombre del Señor. También, hermanos, bueno, dentro de los anuncios decirles, hoy tenemos una actividad invitarles a que se pongan en pie y vamos a orar por la isla de Martinica, la isla de San Martín. Vamos a decirle al Señor que obre en estas personas interesadas en la palabra de Dios. También aquí tenemos unas oraciones, unas peticiones. Bueno, también aquí hay una oración, dice por Clara Acevedo, que está de cumpleaños, pide oración por Lucenit, que está enferma, por Brenda, que va a viajar, dice cumpleaños también, tenemos otro complementado, oración por la hermana Francis, que también estuvo de cumpleaños esta semana, pido oración por unos exámenes que tendremos, Dios les bendiga, ahí tienen algunas necesidades, también por Eugene, vamos a orar por él o por ella. Dice que están en cuidados intensivos, hay unos familiares, unos amigos que tienen cáncer. Por Melanie también vamos a orar, que también Dios sea restaurándole su salud, por la hija de nuestro hermano Miguel y nuestra hermana María Elena, que Dios obre conforme a la petición que hay en el corazón. Vamos a pedirle al Señor también que Dios bendiga su obra, que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién quiere iniciar esta oración? Señor Dios Todopoderoso, esta mañana estamos delante de tu presencia, invocando tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Te rogamos, oh Dios amado, que tu presencia sea, Señor, la que nos guarde, la que nos guíe. Dios eterno, en esta mañana te pedimos, oh Dios amado, danos sensibilidad
sensibilidad por tu obra, Señor, para que más personas puedan conocer tu nombre, tu palabra, oh Dios. Mira, Señor, estas obras en proyección, Señor, estas personas interesadas en conocer tu nombre, Dios. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta ellos cada día. Bendice, Señor, la obra, Señor, bendice tu obra, tu cuerpo, Señor, esa armonía, esa paz que necesitamos tener entre todos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, ayuda a los hermanos, amigos que están en San Martinica, en San Martín, Señor. Te pedimos por mi esposo, Señor, bendice el trabajo que está haciendo en ese lugar. Ayúdalo, Dios, guárdalo en todo momento. También, Señor, te rogamos por las necesidades y peticiones que hay en esta mañana presentadas en este lugar. Que tu mano sanadora, Señor, sea puesta sobre cada uno de ellos. Confiamos en ti porque tú eres el todo en todo, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes el poder, la unción, la autoridad, Señor, para obrar en gran manera. Te pedimos, Señor, por los cumpleañeros, para que los bendigas, para que los ayudes. Un año más de vida que les das, Señor. Derrama bendición sobre ellos, te lo ruego, amado Dios, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, también recordarles a todos que el día viernes las hermanas todas están invitadas. ¿A qué están invitadas? Bueno, por aquí hay unitas que sí saben, las de allá como que no recuerdan. ¿Estamos invitados a qué? A una integración, ahí está, con todas las damas de la iglesia, todas. Vamos a estar aquí en esta integración el viernes 7 de la noche, no se lo pierda. Les dijeron que estudien 2 libros. ¿Cuáles son? Ruth y Esther. El pastor nos decía, ya esos 2 libros debemos de sabernos los de memoria, pero vamos a estudiarlos, vamos a repasarlos porque van a haber preguntas sobre ello. Bueno, hermanos, vamos a orar por la palabra del Señor, que Dios sea hablándonos en esta mañana conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Amén. Quiero invitarles, vamos a orar por nuestro hermano Miguel, él es el portador de la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero invitar a los varones que inicien esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, estamos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, oh Dios, que tú uses este vaso, Señor, que has escogido en esta mañana para traernos la palabra, Señor. Úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Dale palabras, oh Dios. Úsalo, Señor, en gran manera. Que tú, Dios, este instrumento que has tomado esta mañana, sea tú, Dios, quien hables a través de él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana. Dios los bendiga a cada uno. Bueno, así como estamos en pie, vamos a entonar una canción. Es una canción muy bonita, donde le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. A eso hemos venido esta mañana, ¿no? A glorificar y a honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesús. Tu belleza es indescriptible. Yo no sé si lo crees en esta mañana, pero no tenemos un Dios más hermoso, más grande, más poderoso que nuestro Dios. Aleluya. Tus obras son incomprensibles. Aleluya. Sí, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Cántalo, cántalo en esta mañana. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy.
Señor, te adoramos en esta mañana, Señor Jesús. Estamos sorprendidos, Señor, por tu belleza, Señor Jesús. Estamos sorprendidos, Señor Jesús, por tus bondades, aleluya. Porque tú eres bueno, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso fuerte en esta mañana al Señor. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Quiero invitar al pueblo de Dios, así como están en pie, que abramos la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Segundo de Corintios, perdón. Segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Primera de Corintios. ¿Sí? 15:52. He aquí, os digo un misterio. Gloria al Señor Jesús. 15:52 es primera, ¿no? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora quiero invitarlos a que abran un versículo más de Números en el capítulo 10, verso 1. Números 10, capítulo 10, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las cuales harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, para hacer mover los campamentos, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Diciendo un gloria a Dios, pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta mañana he querido titular este mensaje: discerniendo el sonido de la trompeta. Yo no sé si ustedes quieren repetirlo en esta mañana para saber si ustedes agarraron el título. Discerniendo el sonido de la trompeta. Nosotros estamos pasando unos tiempos muy difíciles aquí en la tierra, especialmente con los últimos acontecimientos que hay en Europa. Y cada vez que escuchamos las noticias nos alarmamos,
nos damos cuenta que realmente el mundo está llegando a una situación bastante crítica, ¿no es verdad, hermanos? Hemos salido de una pandemia y esa pandemia ha sido muy fuerte, ha traído consecuencias donde millones de personas han perdido la vida. Pero ahora se nos viene una guerra y empiezan a sonar las alarmas de guerra. Y podríamos decir que en los últimos tiempos la trompeta final empieza a sonar. ¿Sabes una cosa, hermano, que está aquí en esta mañana? Quizás nuestra mayor esperanza es ver que algún día nosotros, todos los que estamos aquí, a la final trompeta, cuando la final trompeta se toque, pudiéramos estar nosotros transformándonos y ser llevados a las mansiones celestiales. Es muy importante, hermanos, que para nosotros, aunque este mundo esté en tribulación y en angustia, que aunque las trompetas empiezan a sonar por donde quieras, pero nosotros estemos bien aferrados de la mano del Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿No lo creen así? Y es que, hermanos, hoy en esta mañana hemos hablado acerca de comunión, pero las trompetas también tienen un sentido de congregarnos. Este mes de marzo estamos hablando acerca de la comunión. Es un tema muy importante porque es donde nosotros, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que juntarnos para perseguir un mismo fin común, y es esperar la venida del Señor Jesucristo. En la antigüedad, las trompetas se usaban para diferentes tipos de situaciones. Y como estábamos leyendo, Jehová le dijo a Moisés que hiciera unas trompetas de plata y que las hiciera de obra de martillo. Y esto tenía un fin, un propósito. Yo quisiera, hermanos, pedirles que me pusieran mucha atención a lo que significa estas indicaciones, estos símbolos que tienen en el Antiguo Testamento. Porque esta misma simbología es de la que nosotros actualmente, el pueblo de Dios, debemos estar apercibidos. Debemos de tener el discernimiento como iglesia de Dios de que los tiempos son malos y que cada cosa que se nos dice la palabra de Dios deberíamos escuchar la voz del Señor. En la antigüedad, hermanos, habían ciertos usos para las trompetas. Las trompetas se usaban para congregar a los príncipes, para convocar a las asambleas, para sonar la alarma cuando había algo que estaba ocurriendo. Se sonaban las trompetas, inmediatamente el pueblo se ponía en respuesta, se ponía a actuar inmediatamente. Pero también habían trompetas para salir a la guerra. Y también había el sonar de las trompetas cuando se trataba de las fiestas solemnes. Todo esto lo reunían, pero ellos tenían que tener un oído preciso para que cuando las trompetas sonaran, ellos sabían cuál era el significado preciso. Imagínense ustedes, hermanos, al pueblo de Dios en diferentes lugares, pero una vez sonaba la trompeta de alarma, ellos tenían la capacidad en su oído para saber que el momento era apresurado, que debían hacer algo al pendiente. Pero también sabían que cuando la trompeta sonaba de guerra, debían alistar todas sus armaduras, tenían que salir a la batalla, y ellos estaban pendientes de todo eso. Hermanos, en esta mañana, también nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener los oídos abiertos para identificar el sonido, para entender, hermano, cómo están los tiempos actualmente. Porque muchas veces, hermanos, aquí en Aruba y en algunas otras partes del territorio americano, llámese Norteamérica, llámese Centroamérica, Suramérica y muchas otras regiones del mundo, no saben
ni tenemos idea lo que es pasar por una guerra, por una situación de violencia. Pero cuando nosotros vemos las imágenes que muestran de las guerras devastadoras, cómo un país se atreve a invadir otro país pequeño con inferioridad de soldados, de armas de guerra. Cómo vemos cuánto la gente sufre, los niños corren de un lugar para otro desesperados, donde se les cierran absolutamente todas las salidas, donde no tienen nada más que comer. Algunos simplemente piden ayuda y la ayuda llega escasamente. Pero hermanos, nosotros aquí estamos gozando de tranquilidad y paz, porque nada pasa en nuestras vidas. La Biblia dice, conociendo un poquito los tiempos, la palabra del Señor nos dice allá en Apocalipsis, hablando de las 7 mensajes que el ángel dio a las iglesias. Las 7 iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Manda unos mensajes específicos para cada iglesia de los últimos tiempos. Y esos mensajes a ti, hermano, a ti, tú, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, ese mensaje es para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo eso, hermano? Es que la palabra de Dios dice una palabra repetidamente en cada una de las oraciones que se repiten en cada uno de los versículos de cada iglesia. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es que debemos de tener esa sensibilidad para escuchar las trompetas cuando suenan, porque los tiempos son malos, dice la palabra del Señor. Y vienen guerras que se aproximan para la raza humana. No sabemos, hermano, qué va a pasar después de esta guerra. No sabemos si los Estados Unidos de un momento para otro deciden proteger al país de Ucrania, entrar en ese país y se formaría el conflicto más grande de la historia. No hablemos de guerra, hermanos, por favor, no hablemos de guerra. Hoy no se puede hablar de una guerra convencional cuando no se tienen sino simplemente armas comunes y corrientes. Pero hoy en día existen las armas nucleares capaces de destruir el mundo en cuestión de horas, hermanos. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de tener los oídos abiertos cuando la trompeta suene, aleluya. Hermanos, cuando yo leía eso hace pocos días, me metí en el internet para ver qué era lo que decían los anuncios sobre las guerras que estamos viviendo. Y me metí al libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel 38 habla acerca de la profecía de Rusia. Hermanos, literalmente menciona todos los países de la coalición de Rusia enfilados para un propósito. Y es rodear a Jerusalén en los últimos tiempos. Quizás nosotros podemos decir, quizás no vamos a alcanzar esa guerra, pero ha salido en la Biblia a relucir en los últimos días de que Rusia formará parte de ese desarrollo que van a tener durante los últimos días para tratar de encerrar a Israel. Estamos hablando de los persas, que en esta actualidad estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Turquía, estamos hablando por el sur con los países de Libia y los países árabes, que pronto llegarán en la gran guerra del Armagedón. Y todo eso lo dice la palabra de Dios. Y nosotros simplemente pasamos por alto, no leemos la palabra de Dios, porque los días se están acercando al final de esta existencia, aleluya. ¿Sabes algo, hermano? La Biblia nos manda trompetas y nos dice alertas, pero hay 4 trompetas que yo quiero que escuchen en esta noche. Quizás tú digas, estas trompetas finales no son para nosotros, porque el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, va a ser arrebatado antes de que la gran tribulación comience. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El que esté de acuerdo diga gloria a Dios. Yo no sé si ustedes esperan la venida, pero yo sí la espero. Yo no quiero estar aquí en la tierra sufriendo, aleluya. Pero hay grandes promesas para ti y para mí en esta mañana.
Quisiera pedirle a la hermana que sonara la primera trompeta de alerta que va a sonar, aleluya. Teruá. Esta trompeta se llama teruá y tiene un sonido especial. Quizás es una trompeta que empieza lento, pero se va arreciando. La palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 24, verso 15 al 22, dice: pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, aleluya, porque va a ser desastroso esos momentos. Yo no sé si tiene la hermana el sonido del teruá. Quizás un poquito más duro, hermana. Aleluya. Es impresionante. Esa es la trompeta teruá, la trompeta de alerta. Y por otra semana, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vienen 7 años, hermanos, que es la última semana de la existencia de esta humanidad. No ha comenzado aún, hermanos, pero está por comenzar. Una semana donde se va a instalar el anticristo a reinar sobre esta tierra. Muchas de las cosas ya apuntan hacia eso, hacia ese sistema, un sistema de gobierno mundial, un sistema religioso impartido obligatoriamente para la raza humana. Todo ya se enfila, todo ya está casi listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero en el Apocalipsis hay 7 trompetas también que se van a tocar para los últimos tiempos. En Apocalipsis 8:2 en adelante tú encuentras, hermano, la serie de advertencias que la trompeta va a hacer. Y dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la tierra. Después hubo un segundo ángel que también tocó la trompeta, y dice que una montaña cayó de fuego sobre todos los mares y todos los animales del mar, y las naves, la tercera parte de las naves todas se perdieron. Y regresó otra vez y hubo otro tercer ángel que tocó la trompeta y vio que caía una estrella del cielo ardiendo como una antorcha. Y aquí se me hace muy parecido a un meteoro que cae sobre la tierra y cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, hermanos, y amargan. Aquí la palabra dice ajenjo. El ajenjo es una planta amarga, pero aquí está hablando de envenenar a todos los ríos, a todas las fuentes, hermanos. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Había cierta parte de los días se acortaron así que la mayor parte del tiempo era oscuro, tanto en el día como en la noche, o sea que no habían estrellas ni había luna. El quinto ángel tocó la trompeta y dice que salieron del abismo demonios y se les dio poder para herir a todos los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, el sello del anticristo en sus frentes. El sexto ángel, hermano, tocó la trompeta y dice que de los 4 cuernos del altar de oro estaba delante de Dios.
Y este ángel, hermano, desata 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates y que estaban preparados para el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Hermanos, aquí hablan de decenas de millones de gente que va a perder la vida. Pero el séptimo día se tocó la trompeta para avisar que todo había concluido. Iglesia del Señor, en esta mañana quizás este no sea un mensaje favorito de los que nos gusta escuchar siempre sobre victoria y poder. Quizás no sea el mensaje de ánimo para que ustedes sientan que son tiempos de suavidad, de tranquilidad, de paz, pero es la realidad en la que estamos viviendo actualmente. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo está tu vida ante el Señor Jesús? ¿Cómo está nuestro testimonio? Yo quisiera, hermanos, en esta mañana seguir con el uso de la trompeta. Y para el pueblo de Israel había una trompeta muy especial, el shevarín. Y el shevarín era un sonido suave de quebrantamiento. Es un clamor por el perdón y confesar nuestras faltas delante del Señor. Y yo quisiera que la hermana lo pusiera en esta mañana. Levítico 23, 24 al 27 dice: habló a los hijos de Israel. Levítico 23, 24 al 27. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primer mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También Jehová habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Yo no sé, hermanos, si esta trompeta te indica a ti de que tu vida quizás no está al 100%. Quizás en esta mañana tú tengas que analizar tu propia vida y decir: algo estoy fallando con el Señor. Quizás en esta mañana la trompeta está sonando y diciéndome: ¿qué es lo que tengo que corregir? Porque los días son malos. Porque segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Tenemos un Dios grande, aleluya. Tenemos un Dios poderoso, aleluya. Un Dios que aunque te ve con las fallas que tú tienes, podemos tener miles de errores, miles de fallas, porque siempre o mentimos, engañamos, hacemos cosas malas. Pero hay algo allá adentro que es el Espíritu de Dios que nos dice: no hiciste bien eso. Tú debes corregir tu vida. Qué bonito es cuando tú te arrepientes delante del Señor y dices: Señor, perdona nuestras faltas. Te hemos fallado. Hemos cometido muchas equivocaciones, sí, pero tenemos un Dios justo que perdona todas nuestras iniquidades si le pides y te humillas de corazón, aleluya. Claman los justos y Jehová oye. Él los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, hermano querido que está en esta mañana, de todas ellas, no una, no dos, no tres, de todas ellas nos librará el Señor. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yo siento su presencia en esta mañana aquí. Yo no sé si la trompeta de Dios está sonando en esta mañana, pero los días son cortos. Los días son cortos y el fin del mundo está llegando. Pero también le dice a su pueblo: ponte alerta porque se aproxima una guerra donde tú podrás ser librado. Y suena la siguiente trompeta. Teruá. Teruá simplemente es una guerra de liberación. Es una guerra de alegría, de regocijo. Quisiera que la hermana lo pusiera. Aleluya, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Hay momentos, hermanos, en tu vida que tú tienes que librar batallas. Y la mayor parte de las batallas, ¿sabe dónde están? No están en Rusia, no están en los Estados Unidos o lo que hace la Unión Europea. Está en cada uno de nosotros. La lucha es contra cada uno de nosotros. Pelear contra uno mismo es la parte más difícil. Porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Josué dice, Josué 6, 4 y 5 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aleluya. Yo no sé, hermano, en esta mañana, en ese muro encerrado de tu vida, ¿cuántas dificultades tiene? ¿Cuántos secretos oscuros? Pero hay muros, hermano, en el nombre de Jesús que tienen que caer. El muro de Jericó tenía que caer, aleluya. Es hora de derribar esos muros que te impiden a ti la comunión con Cristo. Quizás tú dices: adentro de mi ser, no, yo estoy bien. Porque somos buenos justificándonos cada uno de nosotros. Pero cuando nos vemos adentro y vemos todas nuestras impurezas, nuestras imperfecciones, nos damos cuenta que en realidad tenemos que derribar esos muros. El pueblo de Dios marchaba alrededor de los muros y llevaba las trompetas. Y al final le dijo Jehová a Moisés: ¿sabe qué? Da 7 vueltas sobre ese muro, porque al final de las 7 vueltas ese muro caerá. Aleluya. Y yo no sé quién está haciendo en esta mañana cuando escuchó la trompeta de luchar contra nuestro adversario. ¿Cuántos estamos preparados para derribar los muros que hay en nuestro interior? Porque sabe algo, hermano, si tú no derribas esos muros, no vas a poder ver más allá de lo que hay delante de ti, más allá de lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, en las mansiones celestiales. Aleluya. Te quedarás pendiente y pensando en lo bonito que es mi vida, en lo divertido que me va, y en que los días pasan y qué voy a comprar mañana. Pero si no derrumbas esos muros que hay en tu vida, nunca podrás ver la gloria de Dios. Porque las armas, 2 de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Hay días, hermano, que tú tienes que decirle: peleo contra mí mismo, porque mí mismo hace lo que se le da la gana. Hay días en los cuales tú le tienes que decir: hey Miguel, ¿sabes qué? Cálmate, ahí no va, eso no va bien, lo que tú estás haciendo no está bien. Pero el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros para llevarnos a los lugares que Él quiere llevarnos. Hay que decirle, hay momentos en que hay que decirle a la carne: detente, porque para allá no vas bien. Dios habla a través de las trompetas. Pero hay momentos, hermanos, que cuando tú derrumbas toda la altivez, todo lo que hay, el orgullo, las fantasías que hay en tu ser, hay momentos también que tú tienes que levantar los muros. Hay momentos que tú no puedes dejar los muros simplemente destruidos, sino que hay que levantarlos. Y Nehemías 4:18 dice: porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros, hermanos. Yo no sé en esta mañana quién se pone contento, quién se agrada al saber que tenemos un Dios poderoso que hace todo por nosotros. Démosle la gloria al Señor, aleluya. Alábelo en esta mañana. Yo tengo un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que me libra de todas las cosas. Primera de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Es necesario, hermano, empezar a edificar nuestros muros, pero que sean muros fortalecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que sean muros que tengamos toda nuestra confianza, hermanos, que aunque pasen los desastres más grandes que pueda haber sobre este planeta, las plagas y todo lo que menciona el Apocalipsis, pero que nosotros podamos estar firmes ante el Señor. Yo no sé cuánta es tu existencia. No sé si eres jovencito o no eres jovencito, si eres adulto o si eres ya un anciano. Pero hermanos, Dios sí tiene contado nuestros días sobre la existencia de la tierra. Y nosotros como pueblo de Dios debemos estar pendientes al oído, porque nosotros debemos discernir que las trompetas de Dios están sonando en nuestras vidas. Aleluya. Pero luego viene la trompeta del tequía, el sonido del tequía. Este es un sonido de un toque corto y uno largo. Y eso es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el momento, hermanos, cuando si tú vienes aquí, hermanos, no te retraigas, hermano, porque quizás no tengas una oportunidad más de venir a adorarlo que a su santo templo. Cuando tú vienes, hermano, a adorar a Dios y lo haces de corazón, hermano, ¿sabes una cosa? Los muros empiezan a caer. Cuando tú alabas a Dios en tu corazón, hermanos, sientes la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú alabas a Dios, hermano, y tus lágrimas corren por tus mejillas, tú estás glorificando a Dios. Cuando tú alabas a Dios, le estás diciendo: Señor, ven por tu iglesia, ven por tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Es el momento para que tú, iglesia, pienses que la venida del Señor está lista.
la trompeta del tequía. Segunda de Crónicos 5, 12 al 13 dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban sus voces con trompetas y címbalos, todos los instrumentos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de la casa de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Hermanos, es hora de venir al templo a reconocer y adorar y alabar al Señor Jesucristo. Es hora que tú te levantes, que te despojes de todo peso que traes de la calle, no sé, problemas, situaciones diferentes, pero cuando vengas, entres por los atrios con acción de gracia, hermanos. Ojalá fuéramos como aquellos becerritos de la manada que saltaban dándole gracias a Dios sin cohibición alguna. ¿Es que acaso Dios no merece toda la alabanza? ¿Es que acaso Dios no merece toda la adoración? A eso estamos aquí, a eso hemos venido, hermanos, para reconocer su grandeza. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Aleluya. Yo no sé en esta mañana, hermanos, si ustedes sienten la presencia de Dios, pero viene la final trompeta. Acuérdese que dice la palabra del Señor allá en Tesalonicenses, que a la final trompeta se tocará. Ya llevamos 3 trompetas y nos falta la última, el tequía gadolaj. Esta trompeta se tocaba al atardecer. Yo quiero que la hermana lo vaya poniendo. Y era un toque extendido. Eso significaba que el rey los estaba llamando al encuentro. Oiga bien, oídos sensibles, Dios los estaba llamando al encuentro. Hermanos, de un momento para otro, Dios se aparecerá. Y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia de Cristo será arrebatada. Aleluya. Ya no estaremos aquí. Aleluya. Estaremos adorándolo en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tequía gadolá, hermana. Aleluya. Cuando suene esa trompeta, hermanos, ya no estaremos aquí, hermanos. Y va a ser un momento de mucha felicidad para los que se van, pero va a ser un momento de mucha tristeza, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos.
Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y yo quiero que nos pongamos en pie, hermanos. Porque el Señor mismo, con trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, aleluya. Iglesia del Señor, el tiempo ha llegado. No sé cuánto, hermanos, pero hoy nuestra salvación está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Yo no sé en qué momento vamos a pasar del periodo de la gracia a la gran tribulación. Lo que yo sí les puedo asegurar y que he sentido en mi corazón, se lo digo de verdad, hermanos, es que si no estás listo, no habrá más oportunidad, porque la venida del Señor está cerca. Y todas las cosas por las que tú has trabajado, por las que tú has luchado, por las que tú te has apegado durante tantos años, se quedarán aquí. Pero tú y yo, si tuviéramos un poquito de oídos a lo que dice el Espíritu a la iglesia, la venida del Señor está cerca. Aleluya, dele un aplauso al Señor en esta mañana, aleluya, gloria al Señor Jesús. Cristo viene pronto por su iglesia, aleluya. Cristo viene pronto. A ti sea la gloria, mi Cristo. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios. Sí, aleluya, aleluya. Toda creación Aleluya, sí, se Señor. arrodillará y dirá que eres Sí, 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 aleluya. Es hora de que tú lo alabes en esta mañana. Hay que empezar. Es hora de que tú reconozcas que si hay algo que no está bien en tu vida, que lo pongas a cuentas con Dios. Porque el Señor viene pronto, aleluya. Él está viniendo en las nubes, aleluya. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar, Señor Jesús. Contigo estar. Queremos contigo estar, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Queremos contigo estar. Ven por tu iglesia, Señor. Queremos contigo estar. No más sufrimientos en nuestra vida. Si el mundo No más trabajos. se arrodillará y No más dirá sufrimientos, que eres aleluya. Dios. En un instante. Toda creación A la final trompeta, aleluya. Con voz de arcángel tú estarás diciendo: vengo por mi iglesia, vengo por mi iglesia. Me llevaré a mi iglesia. Mi iglesia no va a sufrir más, aleluya. Mi iglesia será llevada de un rato para otro. Y los que se quedan acá llorarán, sufrirán. Pero estaremos nosotros en las alturas de los cielos gozándonos con Cristo, aleluya. Con Cristo, aleluya. Con Cristo, aleluya. Él será nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Él gobernará por los siglos, aleluya. Sí, 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 aleluya. Ven pronto, aleluya. Sí, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos contigo estar. Purifica nuestras vidas, Señor. Purifica nuestras vidas. Oh, Señor Jesús. Hasta que regrese. Yo quiero ponerme esos vestidos blancos para presentarme ante ti, Danzaré Señor tu Jesús. presencia
hasta Un vestido que blanco, regrese. resplandeciente, que no tenga mancha ni arrugas. Cantaré aleluya. Que pueda decirle, hasta Señor, que estoy aquí. regrese. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Danzaré en tu Aleluya, presencia aleluya. hasta que regrese. Mientras tanto, hermano, yo cantaré aleluya hasta que tú regreses. Hasta que tú regreses y nos lleves de aquí. Sí, sí, aleluya. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Sí, aleluya. Cantaré A ti sea la honra y la gloria, aleluya. hasta que regrese. Te adoramos, Señor Jesús. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. No nos cansaremos, aleluya. Cantaré aleluya hasta Te esperaremos que siempre, aleluya. regrese. Aleluya. Danzaré en tu presencia. En Aleluya, tu presencia, aleluya, aleluya. En tu presencia. Tú eres En tu bueno, aleluya. presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu Aleluya. presencia. Rey de gloria, lléname. Aleluya, Señor. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar, Señor Jesús. Queremos contigo Queremos contigo estar, Señor Jesús. Qué hermoso será vivir en tu presencia, Señor Jesús. Gloria, Estar a tu lado. lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare. Que tengamos nuestros oídos atentos para escuchar la voz de Dios cuando Él nos dice algo. Amén. Que a pesar de que los tiempos son malos, pero estamos aquí aferrados de la mano del Señor Jesús. Levante su mano en esta mañana y incline su rostro y dígale: Señor, estoy aquí, Señor Jesús. No sé si me falta algo a mí, Señor Jesús, pero purifica, Señor Jesús, nuestras vidas, Señor Jesús. Haznos aptos, Señor Jesús, para que cuando tú regreses, Padre Santo, estemos preparados, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, cada vez se cierran más las puertas, Señor. Cada vez vemos más violencia en el mundo. Pero tú, Señor Jesús, eres nuestra paz. Tú eres nuestro refugio, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que se quede con cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Permíteles ver más allá, Señor Jesús, que lo que hay detrás de esos muros, Señor Jesús, para que puedan ver tu grandeza, Señor Jesús, para que puedan escuchar las trompetas finales, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.